Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a nuestro curso de gramática árabe Islam en español. Hoy continuaremos con la lección número 33, en la cual estudiaremos los verbos transitivos e intransitivos. Pero antes de explicar qué significan estos dos tipos de verbos, recordemos lo que es una oración nominal y una oración verbal. Entonces estudiamos que la oración verbal árabe tiene dos componentes principales que deben estar presentes para que se considere verbal. La primera es el verbo y la segunda el sujeto. El verbo debe ir al inicio de la oración, por cierto, si recuerdan este punto. Y el orden es supremamente necesario para que una oración se considere verbal. De lo contrario, si una oración empieza con un sustantivo, se considerará una oración nominal. Entonces, miremos estas oraciones, por ejemplo, قابل أحمد أستاذه في الجامعة. Ahmad conoció a su profesor en la universidad. Pero si observamos la oración en árabe, قابل es el verbo y está al inicio de la oración. Por ende, deducimos que esta oración es una oración verbal porque empieza con un verbo. La siguiente oración, Nama Sa'idun Mubakkiran. Sa'id durmió temprano. La primera palabra de la oración es el verbo nama, por ende es una oración verbal. صدمت السيارة طارقا في رجله. صدمت es un verbo y significa golpear. السيارة, el carro. طارق, el carro golpeó a Tariq fi rijlihi, en la pierna. Entonces la oración empieza por el verbo صدمت, por ende es una oración verbal. تعلم خالد اللغة العربية بسرعة. Khalid aprendió el idioma árabe de manera rápida. ¿Ok? Ta'allama es el verbo y está al inicio de la oración. Entonces, estas oraciones que vemos aquí, todas son oraciones verbales, porque empiezan con el verbo. ¿Ok? Hasta ahí, pues estamos haciendo el resumen sobre lo que ya hemos estudiado anteriormente. Ahora, si la oración empieza con un sustantivo, aunque la oración contenga un verbo en sí, o no lo contenga, no importa, pero si empieza por un sustantivo, entonces se convierte en una oración nominal, ¿ok? Entonces, estos ejemplos que vimos anteriormente, si transformamos la oración y ponemos el sustantivo o el sujeto al inicio de la oración, entonces se convertirán en oraciones verbales. Miremos los siguientes ejemplos. Ahora, yo les recuerdo que el idioma árabe no es un idioma secuencial. Es decir, yo puedo cambiar el orden de las palabras y aún así me sigue transmitiendo el mismo mensaje. ¿Ok? No cambia el significado de la oración. El verbo puede estar al inicio o en medio, no importa, siempre y cuando lo que se mantenga sean las terminaciones de las palabras para yo conocer el caso en el que se encuentra cada palabra, para identificar quién es el sujeto, para identificar quién es el objeto. Siempre y cuando eso esté claro, yo puedo alterar el orden de la oración. Entonces, la oración verbal, la primera oración, قابل أحمد أستاذه في الجامعة, yo la puedo hacer una oración nominal si le coloco el sujeto de primero. Ahmadu قابل أستاذه في الجامعة. No va a cambiar nada, no va a cambiar ni los casos, no van a cambiar las últimas vocales, no va a cambiar el tiempo del verbo, es exactamente igual, simplemente que voy a poner el sujeto de primero. Cuando yo hago esto, enseguida la oración pasa de ser oración nominal a oración verbal. Perdón, de oración verbal a oración nominal. Ahora, la pregunta que puede surgir en esto es, ¿cuál es la diferencia en términos de significado entre una oración verbal y una oración nominal? Y la respuesta es nada. El significado sigue siendo el mismo. Ahora, lo que sí podemos notar, si yo pongo primero el verbo, قابل أحمد الأستاذ في الجامعة, puedo poner más énfasis en la acción, es decir, el verbo que está de primero. Ahmad conoció a su profesor en la universidad. Entonces estoy dándole más énfasis al hecho, lo que sucedió, es decir, que Ahmad conoció al profesor. Cuando yo le pongo ese énfasis al verbo, es decir, en el acto,
de conocer, entonces obviamente suena mejor en árabe cuando pongo el verbo primero y lo dejo en una oración verbal. Ahora, cuando yo estoy más concentrada en el sujeto, cuando quiero saber qué es lo que está haciendo el sujeto, o quién está realizando la acción, o quién fue quien conoció al profesor en la universidad, entonces ahí puedo poner el sujeto al inicio y decir, Ahmad conoció al profesor en la universidad. Porque ahí en la oración nominal le estoy dando más énfasis al sujeto, al que está realizando la acción. Y cuando tengo una oración verbal, le doy más énfasis a la acción. Usualmente, lo natural es darle más énfasis a la acción que al sujeto. Por ende, es más normal encontrar oraciones verbales en el árabe que en oraciones nominales que contengan un verbo. Porque sabemos, y si recuerdan la primera lección, ya desde ahí empezamos a estudiar oraciones nominales. Si recuerdan la primera lección, hada baytun, hada masjidun, hadihi sayyara, ¿ok? Todas esas pequeñas frases son oraciones completas en sí. Eso es una casa, esto es un carro, esto es una mesa, ¿cierto? Son oraciones completas, pero son oraciones completamente nominales porque no contienen ningún verbo dentro de ellas. Entonces, en árabe vamos a encontrar siempre muchísimas más oraciones nominales que verbales. Por ende, cuando encontramos una oración verbal, a lo que le estamos dando más énfasis usualmente es a la acción. Pero vuelvo y repito, si el énfasis se lo quiero poner al sujeto, porque estoy hablando del sujeto y quiero saber quién es el que está realizando la acción, entonces lo natural es colocar el sujeto de primero. Ahora, ¿cambia el significado de la oración? No. No cambia absolutamente nada, porque de hecho, si lo traducimos al idioma español, va a mantenerse exactamente igual. Ahmad conoció al profesor en la universidad, ¿cierto? Vamos a mantenerla de esa manera porque el idioma español, a diferencia del árabe, sí es un idioma secuencial, ¿sí? Y no podemos poner las palabras donde queramos. En el árabe sí podemos hacerlo. Entonces, la segunda oración era Nama Sa'idun Mubakiran. Said durmió temprano. Si la vuelvo una oración nominal, simplemente voy a colocar el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El que realiza la acción. De primero, Saidun nama mubakiran. Said durmió temprano. ¿Ok? Esta oración nominal puede responder a la pregunta ¿quién durmió temprano? No estoy enfocado en la acción porque la tengo clara, simplemente quiero confirmar quién realizó la acción. Entonces, en ese caso puedo utilizar una oración nominal. Más sin embargo, lo importante aquí es que no cambia nada, ni el caso, ni nada. Se mantiene exactamente igual. Todas las palabras se mantienen exactamente igual, simplemente se altera el orden. ¿Ok? صدمت السيارة طارقا في رجله. Y si la vuelvo oración nominal, السيارة صدمت طارقا في رجله. Ahora la pregunta es, ¿por qué el verbo en la oración verbal es صدمت? ¿Y por qué en la oración nominal el verbo termina en sukun? صدمت. Entonces recuerden que el verbo originalmente es صدمت. ¿Ok? Sadamat termina con ta y sukun. ¿Por qué? Porque es un verbo que está indicando que el sujeto es femenino, ¿ok? Y en este caso el sujeto es as-sayyara, el carro. ¿Cierto? Lo que sucede con la palabra as-sayyara es que empieza con el artículo alif lam, ¿cierto? As-sayyara. Y sabemos que esta alif al inicio, que no es una alif, siempre lo repito, es una hamzatul wasl, no tiene sonido cuando está en medio de la oración, solamente cuando está al inicio. La voy a pronunciar como una alif, o con una fatha, as-sayyara. Pero cuando está en medio de la oración, como es una hamzatul wasl, como es una letra que se utiliza para conectarse, entonces yo voy a unir la última letra de la palabra que le precede inmediatamente voy a saltar hasta la letra sin porque es una letra solar, no se pronuncia la lam. Recuerden, estos son las letras solares y lunares. Entonces, no puedo hacer esto si ta tiene sukun, porque en árabe no pueden haber dos letras con sukun juntas, ¿cierto? Entonces, sadamat, sayara no está bien. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una kasra temporal a sadamat para poder leer la palabra
sayara de manera más cómoda. Sadamati sayaratu tariqan fi rijlihi. Pero como aquí el verbo sadamat está seguido por el objeto, quien recibe la acción, el predicado, que es Tariq, es el nombre de una persona, el nombre masculino. Entonces, no tiene alif lam, no necesito agregarle la kasra temporal a sadamat. Entonces, simplemente la dejo. As-sayyaratu sadamat tariqan fi rijlihi. ¿Okay? Lo dejo tal cual. ¿Sí? Dejo el verbo original, no necesito agregar la kasra temporal. Y el último ejemplo es تعلم خالد اللغة okay خالد اللغة العربية بسرعة okay aquí Khalidun y luego al-lugha lo que voy a hacer es que al Khalidun al tanwin le voy a agregar una pequeña letrita تعلم خالد اللغة العربية بسرعة okay para poderlo leer de manera corrida y aquí Khalidun تعلم okay اللغة العربية بالسرعة okay entonces aquí simplemente voy a poner el sujeto al inicio y listo, queda el significado completamente igual. Entonces esa es la forma como convertimos una oración verbal en una oración nominal, colocando el sujeto al inicio de la oración. Después de esta pequeña introducción, vamos a ver lo que son los verbos transitivos e intransitivos. Según esta clasificación, los verbos en árabe se dividen en dos tipos. El primer tipo se conoce como los verbos transitivos. En árabe se conoce como al-fi'l al-muta'addi, ¿okay? Al-muta'addi, verbo transitivo. ¿Qué significa un verbo transitivo? Este tipo de verbos son aquellos que requieren un objeto directo para completar el significado de la oración. Vuelvo y repito, son los verbos que requieren un objeto directo para completar el significado de la oración, ya que el significado de la oración no está completo sin este objeto. Miremos los siguientes ejemplos. قرأ الأستاذ كتبا كثيرة باللغة الإنجليزية وترجم بعدها إلى العربية ودرس لنا منها كتابا وفهمنا هذا الكتاب جيدا. Entonces, aquí hay varias oraciones. La primera, قرأ الأستاذ كتبا كثيرة باللغة الإنجليزية. قرأ, él leyó. ¿Quién leyó? Al-ustadu, el profesor, el maestro. El maestro leyó. ¿Qué leyó el maestro? Kutuban kathiratan. Muchos libros. Kutuban es el plural de kitab. Kathiratan, ¿ok? Es un adjetivo que se está refiriendo a los muchos libros. Entonces, ya saben que cuando se trata de objetos inanimados, en plural, y sobre todo que es un plural irregular, el adjetivo va a ir en singular femenino, pero se va a referir al plural irregular, ¿ok? Otra cosa, kutuban, kathiratan, están en caso acusativo porque son el objeto de la oración, el objeto directo. Luego, el segundo tipo de objeto que completa la oración es bil-lugati al-inglesía, ¿ok? Bil-lugati en el idioma al-inglesía, el idioma inglés. Aquí la ya la podemos pronunciar como ga porque se refiere a la palabra English o inglés. Entonces, la letra ga como tal no está en el árabe. Tenemos ga, pero no es igual. Entonces, se escribe ya en vez de ga. ¿Ok? Es una de las formas de escribir la letra extranjera, la letra G, ¿no? باللغة الإنجليزية, en el idioma inglés. وترجم, y tradujo, بعدها, algunos de ellos, refiriéndose a algunos de los libros. بعدها, okay, este pronombre singular femenino, pero se refiere a los libros, al plural inanimado kutuban. Y al arabía, tradujo algunos de ellos al arabía, refiriéndose al lugat al arabía, ¿ok?
Wadarrasa y enseñó lana a nosotros, minha de ellos, refiriéndose a esos libros en inglés, kitaban, un libro singular. Nos enseñó de esos un libro. Wafahimna y fahimna, nosotros entendimos. ¿Qué entendimos? Hada el kitaba. Nosotros entendimos aquel libro o este libro, jayidan. Jayidan, bien, lo entendimos correctamente. ¿Ok? Entonces, el maestro leyó muchos libros en inglés y tradujo algunos de ellos al árabe. Nos enseñó uno de ellos y lo entendimos bien, refiriéndose a este libro, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que observar en este párrafo? Primero, los verbos qara'a, tarjama, darrasa y fahima. ¿Ok? El primer verbo, qara'a, leyó. Yo leí. Para completar la oración, yo leí, necesito un objeto directo que responda a la pregunta ¿qué leí? En este caso, aquí tenemos la oración con el objeto directo porque es un verbo que lo requiere. Qara'a al-ustadu kutuban kathiratan. Yo leí, o él leyó en este caso, el profesor leyó muchos libros. El objeto directo es libros. ¿Ok? Muchos libros. Es el objeto directo. ¿Listo? El segundo objeto de esa oración es bil-lugatil inglesía. Eso no es necesario. Esto es un complemento. ¿Sí? El objeto directo, el más básico, es el que responde a la pregunta ¿qué leyó? Leyó muchos libros. Y el verbo tarjama, él tradujo. Para que esa oración tenga sentido hay que agregarle un objeto directo, ¿sí? Porque este verbo lo exige. Watarjama, ¿qué tradujo? ¿Qué fue lo que tradujo? Ba'daha, algunos de esos libros, algunos de ellos. Sin esa palabra, algunos de ellos, la oración no tiene sentido tarjama, es incompleta. Ahora, el segundo objeto de la oración ila al-arabía sobra, es un complemento que nos especifica de qué idioma o hacia qué idioma se tradujeron los libros, ¿no? Pero el objeto directo es ba'daha, que traduce algunos de ellos, de esos libros que leyó en el idioma inglés. Luego tenemos la tercera oración, wadarrasa, darrasa, y nos enseñó. Lana, a nosotros. Darrasa, él enseñó. Lana, a nosotros. Y él nos enseñó, para que la oración tenga sentido, tenemos que agregarle un objeto directo. ¿Cierto? ¿Cuál es el objeto directo? Kitaban. Nos enseñó un libro. Pero se le agrega la frase minha, que significa de ellos, o sea, de todos esos libros que él leyó y que tradujo, nos enseñó un libro. ¿Ok? Y luego la cuarta oración, wafahimna, y entendimos. Esa oración o ese verbo también requiere de un objeto directo para que la oración tome un sentido completo. ¿Qué fue lo que entendimos? Entendimos hada al-kitab, entendimos ese libro. Y la palabra jayidan especifica cómo entendimos ese libro. Entonces es secundario. ¿Listo? Entonces, aquí con este ejemplo lo que vemos es que los verbos qara'a, tarjama, darrasa y fahimna, en este caso, son verbos muta'addi o verbos transitivos, porque requieren de un objeto para que su significado sea completo. Ahora, existen otros tipos de verbos que se conocen como verbos intransitivos y en árabe se conocen como al-fi'l al-lazim. ¿Qué son estos verbos intransitivos? Lo contrario de los verbos transitivos son aquellos que no necesitan un objeto directo para dar un significado completo. Miremos el siguiente párrafo. Jalasa Tamirun ala sarir. ثم نام بعد نصف ساعة.
ثم استيقظ الساعة السادسة ثم ذهب إلى الجامعة. Tenemos otra vez 4 verbos. جلس, نام, استيقظ y ذهب. ¿Ok? Entonces, el primer verbo. Jalasa, se sentó. ¿Quién se sentó? Tamir. Tamir se sentó. Ese verbo, sentarse, es un verbo que es completo en sí, que transmite un significado completo. No necesito un objeto directo. Tengo un objeto en esta oración que más que objeto es un complemento, ¿sí? Al-sarir, ¿dónde se sentó? ¿Sí? Me responde dónde se sentó, pero obviamente no me responde directamente a la pregunta ¿qué? Los verbos que son los verbos transitivos o los mutaaddi necesitan responder a la pregunta ¿qué? ¿Qué? Los verbos intransitivos no. Los verbos intransitivos dan un significado completo en ellos mismos. Entonces, los objetos en este tipo de oraciones simplemente sirven como objetos complementos. Entonces, Tamir se sentó sobre as-sarir, sobre la cama. Thumma, luego, nama, durmió. El verbo dormir, nama, es un verbo completo en sí, no necesita un objeto. No responde a la pregunta ¿qué durmió? Obviamente que no, es un verbo que expresa una acción completa sin necesidad de un objeto. Lo que tenemos es el objeto que le sigue, es el complemento de la oración que responde a la pregunta ¿cuándo durmió? ¿Y cuándo durmió? Bada nisfi saatin. Bada después de nisf, mitad o media. Saatin, media hora. ¿Ok? Sa, una hora. Nisfi sa, media hora. Bada nisfi saatin. Después de media hora. ¿Ok? El tercer verbo, thumma, luego, istayqadha. Luego se levantó. Istayqadha se levantó del sueño. As-saata, a la hora. As-sadisa, a la hora 6. Lo que se traduce a las 6 en punto. ¿Ok? Para decir 6 en punto en árabe decimos as-saa, as-sadisa. Que traduciría textualmente en la sexta hora. Istayqadha es un verbo que no necesita un objeto, se levantó, se despertó. ¿Sí? No necesita un objeto que responda ¿qué? A la pregunta ¿qué? Se despertó. Obviamente es un verbo completo, es un verbo intransitivo. Y luego el último verbo, thumma, luego, dhahaba, fue, ila al-jamia, a la universidad. Él fue. Yo puedo decir huwa dhahaba y traduciría en español él se fue. ¿Sí? En español tenemos que agregarle ese se fue para que para que sea intransitivo. Si lo vamos a hacer transitivo, entonces tenemos que quitarle el se y ponerle el objeto. Fue a tal lugar, fue a tal otro, ¿cierto? Entonces aquí podríamos decir él se fue, se puede traducir él se fue y luego responder a dónde se fue, ila al-jamia, a la universidad. Pero dhahaba en sí es un verbo transitivo porque se puede traducir como él se fue. Y entonces ahí sí no necesita un objeto que complete el significado. Thumma dhahaba ila al-jamia. Luego él se fue a la universidad. Entonces los 4 verbos jalasa, nama, istayqadha y dhahaba son verbos lazim. ¿Sí? Son verbos intransitivos. Vamos a parar aquí y vamos a continuar en el próximo video hablando de los casos de verbos transitivos.